grabar la sesión. Gracias. Eh, Colegas, muy buenos días. Estas actividades de los EKG del mes, seguramente pues algunos de ustedes no han estado en ellas, tienen como propósito el que aprovechando los casos clínicos, los electrocardiogramas de esos pacientes, de los que hemos aprendido cosas, de los que nos ha llevado de pronto a hacer revisión de tema, y los podamos socializar. Entonces, pues también además de los casos, cuando han aparecido en el mes anterior artículos valiosos, igualmente tratamos de resaltarlos para que ustedes los guarden en sus carpetas y los tengan en cuenta porque seguramente en el futuro van a tener la oportunidad de utilizarlos. Por ejemplo, este mes hay un par de artículos que vamos a aprovechar para discutir con pacientes como las ondas T hiperagudas. Aquí hay un lindo artículo que vamos ahorita a comentar de él. Una linda revisión de los hallazgos anormales electrocardiográficas en los atletas. Tuvimos la oportunidad de tener en los enfoques de cardiología una conferencia lindísima de uno de los investigadores, obviamente que es un tema inspirado por el doctor Anthony Valles de Luna. El doctor Manuel Martínez Celes nos hizo una excelente presentación de lo que debemos saber del síndrome o el bloqueo interauricular, un síndrome de Valle de Luna. Y que pues vamos a tener la oportunidad de discutir igualmente todos estos posibles mm, equivalentes a síndromes con elevación del segmento ST o realmente manifestaciones de obstrucción de las coronarias que tenemos nuestros residentes de medicina interna están planificando una investigación muy interesante para conocer la prevalencia de estos patrones en los pacientes nuestros. De manera que ahí tenemos un montón de cosas muy chéveres. Bueno, empezamos con el primer caso. Yo creo que no está con nosotros porque tiene otra actividad, pero pregunto si de pronto Jorge Ramírez está con nosotros para que nos cuente sobre este caso que remitió o uno de los residentes de medicina interna. Bueno, no hay problema. Sí, me había advertido Jorge que iba a estar en cuidados intensivos. Jorge me remitió este caso que le gustó a él y que le interesó mucho de un hombre de 79 años de edad. Eh, Claramente su motivo de consulta, volviendo a insistir en lo que plantea el profesor Jaimes, es su motivo de consulta, dolor isquémico de 12 horas de evolución. Sus antecedentes, hipertenso. Adelante. Aló. Ok. Hipertenso, fumador activo y ya había tenido una manifestación de enfermedad coronaria 3 años antes. Entonces, al remitir este paciente al nivel más alto, se hace el comentario de que se trata de un síndrome de Wellens. Entonces, vimos el electrocardiograma. ¿Quién se anima de pronto a discutirlo, ya que no está de pronto Jorge, que lo conocía, uno de los residentes de medicina interna, que lo vio, que piensa, si estamos frente a un síndrome de Wellen, no lo estamos? Miren ustedes, mientras va alguno animándose simplemente a abrir el micrófono, las 12 derivaciones, un acercamiento a las derivaciones de miembro, y tenemos además una derivación de ritmo muy chévere, muy oportuna, eh, y las derivaciones precordiales. Ah, qué rico que alguno de ustedes nos contara qué le pareció esto. ¿Realmente podemos hablar con este electrocardiograma de un síndrome de Wellens? Es la pregunta que se hace fundamentalmente para que hagamos y aprovechemos ese criterio de síndrome de Wellens. Uy, están tímidos. ¿Quién se anima?
así no sea residente de medicina interna, nuestros residentes rotatorios de cardiología, quien se anima a participar, de los internos, ánimo. Miren que este es un caso Saludos, de doctor donde, Jaramillo. adelante, Rafael, residente de medicina interna. Rafael, bienvenido y muchas gracias por participar. Gracias, profe. ¿Qué idea te formaste con este electrocardiograma? Bueno, lo primero es que tiene unos aspectos técnicos adecuados. Apreciamos un ritmo sinusal, ondas P precedentes a cada QRS, una frecuencia aproximada de Sí, es interesante que aquí 60 y hay una 70. ectopia, ¿cierto, Rafael? Mira, hay una ectopia que la identificamos muy claramente, ya que estás hablando pues, del Correcto, ritmo sinusal, pero tenemos la presencia de una ectopia. Sí, adelante, Rafael. correcto. Y llama poderosamente la atención la inversión de la onda T en las derivadas precordiales. Muy bien. De Desde entrada le llama a E2. uno mucho la atención eso, ¿no? De que hay, y eso es lo que el médico se inquieta y dice, miércoles, ¿qué ondas T tan profundas en las derivaciones precordiales? Por supuesto que no solamente hay inversión de la onda T tan profunda en las derivaciones precordiales, sino también en D1 y en ABL, dos derivaciones de la región lateral alta que igualmente están. Ajá. Y entonces, ¿qué te llamó la atención con eso, Rafael? Esto pues podría corresponder en el contexto del dolor torácico agudo a un síndrome de Wellens tipo B, que Ok. describe la presencia de ondas T profundas y negativas. Ajá, sí. Eh, yo les recomiendo, este artículo es muy lindo, donde encuentran esta ilustración de los diferentes patrones que pueden corresponder a obstrucción de coronarias y que vale la pena reconocer. Y justamente el patrón de Wellens es uno de ellos. Entonces, por eso es interesante definir si este paciente podemos concluir de que tiene un patrón de Wellens. Entonces, lo propones como tal, Rafa. Exactamente, pues corresponde a un patrón de alto riesgo y otras características que debería cumplir, que tenga ausencia de ondas Q, La ausencia de una ausencia elevación de del ondas Q. segmento ¿Y ahora ST. qué te parece de este electrocardiograma? Eso que acabas de decir. Fíjate, que las troponinas deben estar sí, de pronto un poquito elevadas, pero no, porque no es un infarto en evolución cuando hablamos de síndrome de Wellen. Entonces, el que no tenga ondas Q, ¿y qué te parece estas ondas en V1, V2, V3? Ajá, te pone a tartamudear. Claro, es cierto. Es exactamente. Tú necesitas tener esa consciente de que estamos frente a un paciente que todavía no ha hecho necrosis. Porque ya de tener necrosis ya sería un infarto en evolución y no sería el patrón de una obstrucción que está a punto de cerrarse completamente y dar origen a un infarto amplio. Es un punto donde todavía no ha ocurrido muerte celular, pero si nos descuidamos próximamente empieza a tener muerte celular. Entonces, fíjate que ya este electrocardiograma es un electrocardiograma que nos dice, uy, este paciente o ya está en evolución, tiene 12 horas de dolor de pecho, entonces es posible que ya tenga una necrosis o tenemos un antecedente importante que hay que preguntarlo. ¿Ha tenido previamente, una vez que ve uno eso y mira? La posibilidad de decir, úpale, tiene un infarto hace 3 años. Entonces viene el punto donde tiene uno que ayudarse posiblemente con otras ayudas, como en la evolución de este paciente, muy interesante, se hizo una ecocardiografía. Y fíjate cómo en ese paciente de esa ecocardiografía mostraba un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con hipertrofia concéntrica, pero con ya trastornos de contractilidad dados por hipocinesia del segmento medio y apical anterior. Fue una fracción de eyección del 47%, con algunos otros problemas valvulares, pero ya claramente es un paciente que tenía una necrosis previamente, de manera que ya sí se nos aparta del síndrome de Wellen. ¿Qué te parece, Rafael, la reflexión? Bastante interesante, doctor.
Perfecto. Entonces, ya a este paciente se le hizo la coronografía, se encontró una enfermedad coronaria con oclusión total trombótica de la primera diagonal y lesiones severas de descendente anterior y en circunfleja distal. Los estén previamente implantados, fíjate, ya se le había puesto un stent en DA, muy probablemente había tenido esa necrosis anteroseptal y OM permeables con restenosis severas. Está haciendo una restenosis. Aquí es posible que allí también, si había territorio vivo, esté isquémico. Entonces, se le intervino y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Bueno, entonces la reflexión con esto es de que, tal como tú lo decías, este patrón de las ondas T negativas sin presencia de onda Q, que todavía no hay necrosis en ese paciente para poder decir síndrome de Wellen. Uno a veces dice, hombre, estas T son parecidas al patrón de Wellen, pero no es un síndrome de Wellen porque, tú lo decías muy bien, no debe haber evidencia de necrosis. No sé, mis fellows, nuestros fellows, los profesores, tengan alguna observación para aprovechar más profundamente este caso y su electrocardiograma. Hola, profe. Adelante, Alejandro. Sí, profe, es algo que uno ve con Yo te relativa frecuencia. presento ante todos los compañeros. Alejandro es uno de nuestros fellows de cardiología de primer año, un enamorado y profundo conocedor de electrocardiografía. Que cuéntanos, Alejandro. Muchas gracias, profe. Sí, profe, que una de las cosas que uno ve con relativa frecuencia en la práctica es que se asume que el paciente tiene un síndrome de Wellens por las ondas T y es lo que más llama la atención cuando leen el electrocardiograma. Pero no es buscar solo la onda T, sino siempre mirar los criterios que excluyen que esas ondas T puedan ser Wellens y uno debería empezar es por eso. Entonces, una recomendación es siempre miren cómo está la progresión de la onda R en precordial. Cuando es QS es muy ruidoso, pero si usted tiene un paciente que no tiene una adecuada progresión de las ondas R, y hay dos ejemplos muy frecuentes en la práctica. El primero son los pacientes con hipertrofia ventricular y el segundo los pacientes con enfisema. Si el paciente no le progresa la onda T, la onda R adecuadamente en las precordiales, no hay una adecuada transición, ese criterio de Wellens no es fácil de interpretar. Y ya los segundos criterios que se excluyeron en el estudio original del doctor Wellens y de Swan fueron los pacientes con bloqueos y los pacientes con QS como usted lo demuestra ahí. Entonces, siempre empezar por esos criterios. Y lo otro es que en el escenario de dolor de pecho, diferente a las causas isquémicas trombóticas, también considerar cuando uno ve todas esas ondas difusas en la cara inferior, es el síndrome de Takotsubo. Y el segundo es la miocardiopatía hipertrófica con la variante apical, que una de las manifestaciones puede ser dolor de pecho. Lindo esa observación tuya y no se olviden otra de los diagnósticos diferenciales cuando hay unas T tan profundas, evaluar justamente el paciente que no pueda tener una manifestación de una síndrome de enfermedad cerebrovascular aguda, ¿cierto? Una hemorragia cerebral, que es una de las cosas que a veces puede ser manifestación en el electrocardiograma de unos cambios tan profundos de la onda T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, perfecto, Alejandro, muchas gracias. Si hay algún otro comentario de parte de los compañeros, profesores, si no, pasamos al siguiente caso. Bueno, bueno, este caso lo presentaste tú para el mes anterior y no lo quise perder, Alejandro. De manera que, ánimo, preséntalo y qué fue las reflexiones que hiciste, porque sé que esto originó o polémica en el servicio y de manera que cuéntanos un poquito y reflexiones alrededor de esto. Hola, profe, sí, señor, que esto ya sería como el inverso al otro caso. Entonces era un hombre que vimos en el servicio que nunca había tenido molestias precordiales. Empezó con una clínica de angina y esa angina fue progresando rápidamente. Y una de las características que nos llamó mucho la atención es que aumentó la intensidad, la duración en reposo y fue lo suficientemente fuerte que lo motivó a consultar.
que uno ya de entrada con un dolor de esas características, un hombre, y ya la edad que tenía, de entrada lo hacía sospechar a uno que tenía un dolor que uno le tenía que prestar atención sin mirar el electrocardiograma. Y que el electrocardiograma uno lo debería mirar, pues, pues, lo debería mirar minuciosamente, que no se le fuera a pasar ningún hallazgo que sugiriera un origen isquémico. Dos, El examen físico del yo paciente, aprovecho lo que acabas de decir, que es bien valioso, ¿sí? La parte semiológica, la parte de interrogar juiciosamente el tipo de dolor del paciente es esencial. Esa clasificación de decir isquémico, posiblemente isquémico, no isquémico, basado en las características del dolor, es de gran ayuda, ¿verdad? Que el primer trabajo que hacemos es eso, precisar juiciosamente las características del dolor. Adelante. Ibas a decir sí, sobre el señor. examen físico y perdón la Entonces, interrupción, Alejandro. tranquilo, profe. El segundo punto, que es una de las cosas que yo sé que el doctor Edison le recalca a uno mucho y que a todos se nos ha pasado, son los aspectos técnicos, porque si uno mira los dos electrocardiogramas y uno rápidamente pudiera o de manera entusiasta podría decir, ese paciente tiene unos cambios dinámicos de la onda T. Miren que la onda T en el electrocardiograma de la parte inferior, el voltaje tiene más o menos 7 milímetros y miren el de la parte superior, pues mire que lo duplica. Entonces uno rápidamente podría decir, oh, esa onda T va para arriba, ese paciente tiene una isquemia en curso, entonces corramos, pero miren el detalle de la estandarización. Y es que la estandarización en el electrocardiograma de abajo está a la mitad, está a 5 milímetros por milivoltio, y en el electro de arriba está la estandarización usual. Entonces, siempre mirar la estandarización para no incurrir en errores, que ahí la decisión habría sido correr con ese paciente. Eh, lo que uno dice, este paciente se está infartando en este momento, hay que hacerle el cateterismo. Ya después de ver Alejandro, ese... Alejandro, Sí, señor. aprovechando esta observación tuya, la pregunta que uno hace es, mira, lo ideal es uno tomar el electrocardiograma con la estandarización usual, 1 milivoltio 10 milímetros, y complementar cuando lo necesite en disminuir, cambiar la estandarización, disminuir como en este caso cuando hay voltajes supremamente elevados que empiezan posiblemente a encontrarse las ondas y le queda a uno difícil poder evaluar hasta dónde va la onda R porque se montan las ondas entre sí. Hombre, está muy bien que yo de una forma ya programada veo complementario con la estandarización menor o si es un voltaje muy pequeñito y lo quiero aumentar a 1 milivoltio 20 milímetros. Porque fíjense que hay además detalles de ese que tú acabas de decir con la onda T. Y miren la onda P. Aquí uno la onda P dice, uy, sí, esta onda P es profunda, negativa, allí en D1. Pero si yo lo veo con esta derivas, con esta estandarización, no me impresiona esa onda P. De manera que por eso es muy valioso tener la estandarización usual. Ok, me excusas esa pequeña interrupción complementaria a lo que estabas diciendo, Sí, pero señor. es decir, que uno lo planifique porque lo necesita, porque lo No, busca, profe. no es que sea que automáticamente el aparato se le pone a uno, ¿ok? Sí, Alejandro, Sí, adelante. señor. El segundo punto, cuando uno se enfrenta al electrocardiograma de la mano del otro, es que, como les digo, uno usualmente tiende a brincar a los hallazgos más llamativos, el ST, la onda T, pero uno debería hacer una evaluación siempre sistemática del electro. Y mire que uno empieza mirando cómo está la P, cómo está la morfología del QRS, y en cara inferior, pues no sé si alcanzaron a ver que se veían una presencia de unas ondas Q en cara inferior, y si uno va a ver en B1 también hay una morfología de RSR. Entonces uno ya tiene que empezar a pensar como clínico, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que el hombre ya se ha infartado, llegó evolucionado y que lo que estamos viendo ahí es una cicatriz en B1 por un infarto inferovasal que también cogió la cara inferior? ¿O será que efectivamente ese paciente sí se está infartando en estos momentos? Y después pues seguir haciendo la evaluación sistemática. Entonces ahí sí nos vamos, bueno, ¿cómo está la progresión de la R? ¿Será que ese paciente tiene otras causas que me expliquen el eje desviado a la izquierda? ¿Tiene hipertrofia ventricular?
tiene algo más que son detalles que si nos dejamos asombrar por lo más ruidoso, que en este caso es la onda T, uno perfectamente lo deja pasar y esa no es la idea, que hagamos pues como una lectura sistemática, que es lo que se llama la atención. Entonces miren que ahí pues definitivamente la progresión no es normal, tenemos una R ya en B1, tenemos una R alta en B2 y tenemos unas Q en cara inferior. Uno podría decir, ¿será que aquí ya pasó algo? Y sin llegar pues a la onda T. Ya llegando a la onda T, entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿será que esa onda T es hiperaguda? Y eso es una pregunta que le saca canas, que le ha sacado canas a mucha gente. Pues a mí, afortunadamente todavía no, pero ya están saliendo las primeras. Y es, ¿qué es una onda T hiperaguda? Porque la onda T hiperaguda no se ha definido. Sí, algunos han definido que es una onda T de base ancha y picuda, a diferencia de la onda T de la hipercalemia que es de base estrecha y picuda. El año pasado ya el doctor Smith, que es pues el grupo del doctor Smith, sacó una primera aproximación que decía que no era tanto el voltaje, sino el área bajo la curva de esa onda T con relación al voltaje del QRS. Entonces, de una manera práctica, ellos decían, mire la onda T, y si esa onda T es más ancha, más alta, y que el QRS, esa onda te le debería hacer sospechar a usted de que ahí está pasando algo. Y ellos, por mediante métodos automatizados, empezaron a calcular el área de la onda T, como ustedes lo ven ahí. Entonces, miren que ellos sacan esa área de esa onda T, el área bajo la curva, y lo correlacionan con la magnitud del QRS. Y miren que ellos idealmente lo toman en dos derivaciones contiguas. Ellos sacan esa relación pues de ese índice y miren cómo cuando ese puntaje era mayor a 0,7, pues ellos decían que las T eran hiperagudas. Esto tiene unas ventajas y es que al menos es una definición estándar, que todos vamos a hablar el mismo idioma, pero una de las cosas pues, que se ha discutido acá con el grupo, con el doctor Edison y con el doctor Gándara, es que eh, todos estos criterios que son tan subjetivos van a incurrir en muchos falsos positivos. Entonces, ese es uno de los problemas del OMI que esperemos pues que nos muestre el trabajo de Nicolás cuando lo tenga completo. Pero con esta primera aproximación, pues ya tenemos algo un poco más objetivo, algo más medible, más cuantificable, que todos hablemos el mismo idioma, pero esto va a depender ya de herramientas de inteligencia artificial que nos hagan ese cálculo de la onda T. Pero se los queríamos mostrar para que vean la importancia de que es de aprovechar las herramientas. Esto está Eso. disponible, pues, Felipe Lozano es uno de los que más, Felipe que se graduó hace poquito aquí, trabaja mucho con una aplicación que se llama The Queen's Heart, que es precisamente ese grupo, y es curioso porque uno le toma la foto, ellos se la escanean y le sacan todos esos índices y le dicen a uno qué tan probable es que eso sea un infarto, y eso está disponible. El problema es que toca pagar, pero son ayudas que tenemos y por eso les queríamos mostrar este caso con esta nueva propuesta y para que conozcamos qué se viene. Y es estar pendiente de todos los apoyos que en el futuro nos van dando estas ayudas tecnológicas. No las disponemos en este momento y esto realmente requiere de que sea la ayuda de una máquina que nos permita decir si realmente está eso, la simetría de esas ondas T, y la comparación el área debajo de la T y la, la altura del QRS. Entonces, de todas formas, es algo muy valioso. Entonces, aprovechando de este caso, cuéntanos, pues aquí está toda la forma como ellos trabajan, cómo llegaron a esta conclusión, obviamente con uso de inteligencia artificial, machine learning y también inteligencia profunda. Y finalmente, estos fueron los resultados del paciente. ¿Quieres contarnos qué pasó con esa coronografía y la correlación que hacemos de sus resultados con el electrocardiograma, Alejandro? Sí, señor. Realmente entonces desde la clínica ya estábamos sospechando que ese paciente pudiera tener una isquemia pues en curso, pues o que mínimo tuviera una angina inestable. Entonces ya eso nos estaba alertando. Eh,
y que a pesar de que ya habían cambios que pudieran sugerir de que el paciente ya tenía una lesión antigua, que miren, la circunfleja tenía una lesión del 90% que se correlaciona con lo que ya estábamos sospechando. Miren cómo en la descendente anterior el paciente también tenía una lesión del 90%, y en los ramos intermedios también habían lesiones y también habían lesiones en la coronaria derecha. Entonces, si nos hubiéramos quedado solo con la onda T, pues solamente habríamos pensado en la descendente anterior, que sí, pues efectivamente el paciente tenía compromiso. Sin embargo, miren que también tenía compromiso de otras ramas y todo no lo dijo el electrocardiograma, sino pues la lectura sistemática. Luego del cateterismo, yo no sé, profe, si yo le compartí el electrocardiograma, pero No, 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 la, no. Si no lo hubiera, la- lo tenía aquí presente, pero no lo tengo, Alejandro. realmente luego del cateterismo hubo una leve variación de la onda T, pero que se siguió elevando un poquito más, pero, y que ya después de la revascularización hubo una normalización de la amplitud de la onda T. Hombre, qué lindo. Entonces, se hubo pues como una correlación muy bonita con todo lo que pasó en el paciente. Muchísimas gracias, Alejandro, por todas las observaciones que nos han hecho. No sé si los otros fellows quieren hacer observación, si mis compañeros de profesores tengan algún comentario para hacer. Bueno, les cuento que Profe, recientemente las guías del síndrome coronario agudo de los australianos incluyen, y esto es de sus nuevas guías, todos estos patrones de posible obstrucción completa de la coronaria durante un síndrome Levánteme la coronario mano. agudo. Entonces, esto vale la pena tenerlo aquí, que realmente, para que ustedes vean qué lindo está esto ilustrado y lo puedan ustedes, puedan disponer de él, porque realmente le ayuda a uno a identificar estos patrones que nos permiten decir, no hay una clara elevación del segmento CT, entonces ténganlos en cuenta porque son unos equivalentes a los síndromes coronados con elevación del segmento CT. David, adelante. sí. Profe, hola, soy yo, Edison. ¿Cómo está? Ah, perfecto, Edison. Qué rico que tengas chance de Profe, no, contarnos. pues Adelante, Edison. ¿No te oímos? ¿Aló, Edison? Edison. Edison, te perdimos. ¿Aló, Edison? Caray, se perdió Edison, perdóname. Edison. Ah, oh, Julián. ¿Aló? Profe, espere un momento que ya el profe va a hablar. Listo, gracias. profe, hola, ¿me escucha ahí? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, Edison, adelante. Pena, profe. Aunque siempre insistir lo que usted siempre nos ha enseñado y es que los aspectos técnicos se vuelven fundamentales. Si bien este electro obviamente tenía unas cosas muy ricas en todo lo de la valoración de la isquemia, como muy bien lo explicó Alejandro, desafortunadamente sigue siendo un motivo frecuente de valoración el hecho de que se tienen electrocardiogramas con variaciones en su estandarización. Y eso sobre todo yo quería llamar la atención es que tengan presente que sobre todo cuando hay electrocardiogramas que son de 3 canales, no es infrecuente, o yo diría de hecho que es muy frecuente que incluso tengamos estandarizaciones de voltaje diferente en cada uno de esos 3 canales. Entonces, que no basta con mirar el primer canal, los primeros 3 canales que digan 10 milímetros por milivoltio, sino que hay que verificar siempre los otros canales porque muchas veces encontramos diferencias en eso y eso va a llevar obviamente a diferencias en la estandarización más allá y tiene que diferenciarse de lo que usted muy bien nos explicaba de que una cosa es que conscientemente lo hagamos para aclarar ondas, pero que dentro de esa estandarización sí tenemos que ser muy juiciosos en revisar los diferentes canales de las derivadas para que no se nos vayan a pasar cosas. Muchas gracias, profe.
No, a ti, muchas gracias por esos mensajes tan precisos, porque es lo que son los del día a día y que hacen que nuestro trabajo sea de calidad. Bueno, listo. Muchas gracias, Alejandro, gracias, Edison. Este fue un paciente que vio uno de mis compañeros en SICOR, que ve gente aliviada, gente deportista, y en la evaluación por estimular la salud de personas que hacen ejercicio, pues los ve periódicamente. Y entonces, justamente, ve personas que fueron deportistas de alto rendimiento en su juventud, pero siguen siendo deportistas no competitivos, pero sí recreativos y mantienen su nivel de actividad. Entonces es bien interesante los retos que ponen estos pacientes o estas personas que son asintomáticas y que consultan por mantener su salud. Justamente un hombre de 64 años acude a una evaluación de salud, pero cuando lo interrogan viene experimentando una molestia retroesternal con el ejercicio. Yo pienso que sobre todo cuando ya se encontró que tenía una frecuencia cardíaca muy bajita. Hace ejercicio de alta intensidad desde hace muchos años y al examen físico se encuentra un pulso rítmico, una frecuencia muy bajita, no hay hallazgos anormales adicionales. Con toda seguridad se pidió el electrocardiograma dentro de la evaluación corriente de estas personas y se encontró el colega con este electrocardiograma. Yo me voy a atrever de pronto a proponerle a Felipe Rodríguez, que me pasó un caso clínico para que va a complementar esto, de una jovencita que ya tenía un marcapasos y se encontró una duda interesante. Felipe, ¿tú puedes contar qué piensas de este electrocardiograma? Profe, hola, ¿cómo estás? Me excusa que te coja un cortico, pero qué rico que me puedas participar. ¿Qué piensas de este electrocardiograma, Felipe? Ah, listo, profe. Profe, pues a mí lo que me llamaba la atención ahí es Perdona, Felipe que, es uno de nuestros por residentes ejemplo, rotatorios en cardiología. ¿Ok? gracias, profe. A mí lo que me llamaba la atención de ese electrocardiograma es que, por ejemplo, en el dedo largo uno observa pues las ondas P van a intervalos regulares, al igual que las ondas R, pero cada una como por su lado. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención, era y que me sugería era un bloqueo de tercer grado. Claro, y tienes una persona que teóricamente hace ejercicio tremendamente, entonces viene tu pregunta, ¿esta vaina será normal de un deportista? Hay una cosa que es interesante en este caso, vean ustedes, si este paciente llegara con un dolor de pecho, ahí viene la pregunta que estaba haciéndose ahorita Alejandro, ¿esta T es una T hiperagudo? ¿Ah? Y vean ustedes la dificultad que tenemos aquí para poder interpretar cuál es la altura de las ondas R y de las ondas S cuando se están intercalando, se están coincidiendo. Entonces, es el momento de posiblemente tomar un electrocardiograma con una estandarización de 1 milivoltio 5 milímetros para poder saber qué tan altos son aquí las R's y poder hacer el ejercicio que acaba de mostrarnos Alejandro. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que esto es normal de un deportista, de que es un efecto del entrenamiento del deportista, Felipe? Profe, la verdad, no, no Yo sé. creo que muchos de nosotros no tenemos una idea muy clara de eso, porque nos enfrentamos siempre con bradicardias sinusales en deportistas y miren qué tan lindo. Esto nos acabó de llegar este mes, tiene una revisión muy completa de los hallazgos anormales en los atletas y viene el tema que nos está proponiendo este paciente y es la oportunidad de uno ir a buscar para tener de pronto una explicación para darle al paciente y saber si lo debe estudiar o no. Entonces, ¿cuál sería la forma de estudiar deportistas que tienen bradicardias sinusales importantes o que tienen alteraciones de conducción auriculoventricular? Y aquí, en este artículo, hay muy linda decir cuándo consideramos que se debe estudiar un deportista con bradicardia sinusal, cuando hay una prolongación exagerada del intervalo PR, cuando hay bloqueos tipo MOVIS 1 en estos pacientes durante el día.
cuando hay bloqueos de rama izquierda, cuando hay bloqueos de rama derecha, cuando hay presencia de ectopias ventriculares en el electrocardiograma, qué significado tienen, cómo estudiarlos. De manera que es algo bien interesante, ¿no? Y fíjense que al hacer toda esta revisión no mencionan bloqueo A B completo. A que este paciente definitivamente tenemos que estudiarlo porque aquí hay un bloqueo A B completo que hay que buscar una explicación. No tengo todavía información de qué va a resultar de este paciente, que tiene además tiene una disociación auriculoventricular y un ritmo del tejido de unión está haciendo el rescate. Este es quien está llevando en ese momento el ritmo y por eso la frecuencia cardíaca y el complejo QRS es completamente estrecho. El paciente sigue haciendo su actividad física intensa, entonces es un paciente que estamos pendientes de un holter y de una prueba de esfuerzo para conocer qué está pasando con esto, si fue una cosa eventual o es algo que tiene el paciente definitivamente. A que es algo bien chévere que ustedes lo tengan en cuenta, es un artículo que vale la pena tenerlo guardadito porque no es extraño que lleguen a la consulta personas atléticas, campesinos que hacen ejercicio muy intensamente, de manera que es un artículo muy valioso para tenerlo en cuenta. Miren que hay un artículo, hay justamente una parte dedicada a cuando hay cambios en la onda T en estas personas. Justamente en esta semana me encontré con una persona que iba a una evaluación como la que estamos diciendo, de una prueba de esfuerzo porque él hace ejercicio desde pelado. Y de pronto dentro de los estudios, él tiene 67 años y ahorita le hacen una evaluación dentro de sus factores de riesgo, encuentran una Armstrong de 287 y le hacen un estudio de angiotaque coronarias y muestran unas lesiones que son inferiores al 70%, está asintomático completamente y lo mandan para una prueba de esfuerzo y cuando se hace el primer electrocardiograma, miren ustedes las T negativas en D1, D2, en D2, D3, ABF, la cara inferior y en la punta. Dice un miércoles este paciente, entonces, ¿qué? Eso que ya se empezó a demostrar de que había una placa no significativa en la coronaria derecha, ¿será que se estaba causándole ya problemas? Pues claro, a este paciente en vez de hacer una prueba de esfuerzo convencional, se le hizo una ecocardiografía de estrés con ejercicio, la ecocardiografía seguía siendo completamente normal, dio 14 METs, 67 años, que ustedes ya se dan cuenta que estos cambios lo sorprenden a uno definitivamente y por eso la necesidad de que le digan a uno cuando ocurren esos cambios en una persona deportista asintomática, cómo proceder. ¿Ok? Bueno, no sé, comentarios de los fellows, comentarios de los profesores, observaciones sobre esto, que creo que es importante porque de verdad con frecuencia eh, llegan estos pacientes y una recomendación en la parte semiológica. Siempre que tengan un paciente con una frecuencia tan bajita, no dejen de mirar el cuello. Aquí no vemos un punto en el cual coincida realmente la onda P con el complejo QRS, pues recuerden que si se coincide la contracción auricular con la contracción ventricular, va a aparecer una onda en cañón ocasional. Si uno encuentra un paciente con un pulso bajo y ondas A en cañón ocasionales, tiene un bloqueo A B completo. Entonces, no dejen de mirar dentro del examen físico que aquí, pues, dice, no hay hallazgos adicionales, pero con toda seguridad no se hizo una mirada juiciosa un rato largo de el cuello para buscar presencia de ondas A en cañón. Asume uno que posiblemente este paciente deportista tiene una frecuencia propia por ser de tener ese entrenamiento. Bueno, ¿algún comentario adicional? Listo. Vámonos para el siguiente caso. Este caso nos va a servir. Bueno, Felipe, tú nos remitiste, y esta cosa es interesante, que aprendiste de este paciente. Es una jovencita de 24 años que con una cardiopatía congénita corregida tenía un bloqueo de completo y le pusieron
un marcapasos de los nuevos que son inalámbricos. Contanos qué fue lo que aprendiste de este caso, que vale la pena que se lo contemos a todos porque tú hiciste una reflexión, no todos conocemos qué pasa con una marcapasos tipo micra. Entonces, ¿quieres contarnos cómo fue la experiencia con esta paciente de 24 años con cardiopatía congénita corregida, portadora de AV completo y que tiene un micra? Entonces, Profe, pues cuando sí, esa paciente consultó por fue episodios de síncope, entonces la idea era, uy, seguramente ese marcapaso no está funcionando bien. Entonces, contanos, Felipe, cómo fue la experiencia y el aprendizaje con este caso. Profe, sí, fue muy interesante porque digamos que la paciente consultó por episodios sincopales y por sus antecedentes pues, de la cardiopatía congénita y que era portadora de marcapasos, pero pues a pesar de que en la historia lo aclaraban que era sin cables, no llamó la atención ni siquiera pues cuando se le hizo el estudio de radiografía, un dispositivo, la imagen que se mostraba en la radiografía, que incluso no se describió en la lectura oficial. Entonces, al interrogarla, la paciente tenía muchos síntomas neuromediados y llamativamente en el cardioscopio y siempre que se le tomaba, pues la frecuencia cardíaca era de 60 constantemente. Entonces, eso pues, nos llamó la atención porque en el electro se ve una disociación auriculoventricular, pero el ritmo siempre es constante del RR a una frecuencia de 60. Entonces, si la Y paciente no se estaba veía la espiga del marcapaso, ¿cierto? asintomática, No veían ustedes la espiga no, del marcapaso. tampoco. Entonces, al ingreso, llamativamente, mucho se reportó pues como que había disfunción del marcapasos y un bloqueo AB completo. Entonces, pues, digamos que ya cuando hicimos el interrogatorio bien y toda la evaluación de la paciente, pensamos que era más bien un hallazgo pues, del mismo marcapasos MITRA, que es un marcapasos sin cables y que es relativamente de los nuevos, entonces no todo el mundo está eh, relacionado con estos dispositivos. Incluso, pues, estaba el profe Villegas, el electrofisiólogo, y se hizo la revisión pues, del marcapasos, que estaba completamente funcionando normal. Entonces, eso fue lo bonito de este caso. Perfecto. Esta es una publicación en nuestra revista colombiana de cardiología del año pasado, donde los electrofisiólogos revisan lo que se ha estado haciendo en el país con marcapasos sin cable, ¿verdad? Que es un detalle a tener en cuenta, porque recuerden lo que pasa muchas veces con un paciente, se le olvida que tiene marcapasos y uno le pregunta y el paciente no. Es cuando ve el bultico uno en el pecho que se da cuenta que sí tiene marcapaso y le pregunta al paciente. Ahora, cuando le ponen un micra, entonces no, la posibilidad de verlo en la radiografía como se alcanza a apreciar aquí. Que es un detalle interesante para que lo tengan en cuenta porque ya es algo, es un reto futurista de estimulación intracardíaca y las características especiales de este marcapasos. No sé si hay comentarios adicionales de los profesores, de los fellows, que Profe, hola. adelante, Elía. ¡Ay, qué rico! Dale, Elía. Hola, buenos días a todos. Sí, no, pues recalcar. Yo te presento, em, Lía. Yo te Gracias, presento. profe. Lía es otra de nuestras fellows de cardiología de segundo año, ahora rotando por la electrofisiología y creo que se está enamorando de la electrofisiología. Profe, entonces, nada, recalcar el modo de funcionamiento del marcapasos sin cables. Cuando lo discute con las personas de la casa comercial, dice que también se puede censar la aurícula y programarlo así, pero en realidad funciona a manera práctica como un BBI. Entonces, pues por eso tiene una frecuencia ventricular constante, identificando y estimulando la cámara ventricular por el sitio donde se coloca el marcapasos. Entonces, frecuentemente vamos a encontrar la disociación si el paciente igual tiene actividad auricular. Para tenerlo presente, pues a la hora de interpretar el electrocardiograma, porque muchas veces, sí, eso se tiende a interpretar como que el marcapasos no está funcionando bien, es simplemente comprender el tipo de programación en el que está, que es BBI, entonces sensa y estimula el ventrículo y se inhibe pues según lo que sense el aparato. Entonces no considera en la mayoría de los escenarios la actividad auricular, aunque los últimos aparatos que están viniendo tienen, pues según lo que nos dice la casa comercial,
tienen la posibilidad de censar la aurícula también y entonces tener una función un poco más sincrónica entre aurícula y Capturar la ventrículo. aurícula. Muy bien. Muchas gracias, Lía. Vea qué tan importante todas las observaciones. Felipe Andrés, adelante. Buenos días, Jairo Gándara. Adelante, Felipe, que no te oímos. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Jairo Gándara. Ah, caray, Jairo, bienvenido. Gracias por tu aporte. De pronto están sonando. Gracias, profe. No, profe, muy interesante lo que nos dice Liga, porque en realidad esta nueva tecnología tiene mecanismos muy innovadores de sincronizar o de intentar sincronizar la aurícula con el ventrículo, y es precisamente por el efecto mecánico que percibe el dispositivo desde la patada auricular y eso genera la sincronía. Sin embargo, si nuestra paciente, por ejemplo, tiene una de las dificultades de ese mecanismo de sincronía atrioventricular, que es la presencia de una insuficiencia tricúspide grave. De hecho, esa fue la indicación del MAICRA, porque en los dispositivos anteriores ya tienen un bloqueo de larga data, habían generado insuficiencia tricúspide y se tuvo que retirar la estimulación convencional que tenemos con dispositivos tan cables a este aparato. Y recordar a toda la audiencia que la evaluación de un dispositivo empieza desde la clínica, desde palpar el dispositivo. Jairo, perdóname, te estamos perdiendo un poquito si de pronto puede mejorarse el audio, sería fantástico. Tanto se corre un poquito. Hola, profe. Ahora sí, Jairo, ahora sí, gracias. Sí, les comentaba a la audiencia que recordar que la evaluación de dispositivos de simulación cardíaca empieza incluso desde la clínica. Tocar el dispositivo, mirar cuál es su tamaño. Los dispositivos de falla cardíaca son mucho más grandes en comparación con los dispositivos de bradiarritmias. Entonces, por ejemplo, esta paciente de la clínica, el diagnóstico era disfunción de marcapasos, pero ¿y dónde está el marcapasos? Entonces, dentro de nuestro relato, en el examen físico debe mirar cómo está el bolsillo, si está sano, si la herida está sana, si hay fluctuaciones, en fin. Perfecto. Jairo, muchísimas gracias por tus aportes que son del día a día, de todos los pacientes. Todos nos toca ver pacientes con marcapasos. Bueno, muy bien. Profe, Adelante. ahí me escucha. Sí, ahora sí, perfecto. Adelante, Listo, profe. Nicolás. Pues lo otro, haciendo como alusión a la charla que tuvimos el martes pasado sobre estimulación fisiológica, y es que ya se están pues como realizando ensayos utilizando estos marcapasos sin cables para hacer una estimulación fisiológica sobre la rama izquierda y pues obtener una adecuada resincronización, pues cosas que se veían futurísticas, pero que vemos que cada día van avanzando más también. Son avances supremamente importantes donde para hacer algo más fisiológico se estimula directamente la rama izquierda del ardejiz, resincronización y los mismos pacientes con bloqueo de rama izquierdo que pueden desarrollar en el futuro disincronías y falla cardíaca. Muchas gracias, Nicolás, que es nuestro otro fellow de cardiología. Bueno, eh, este caso me lo facilitó David. David, estar con nosotros. ¿Quieres contarnos de este caso? Y bueno, y la razón de traerlo fue porque queríamos resaltar la otra, así como lo dijo ahorita Nicolás, que se nos dio una conferencia muy linda sobre estimulación de la rama izquierda del Ardegis. Tuvimos también en eh, los enfoques de cardiología el análisis de la alteración de conducción intraauricular. David, adelante. Profe, ¿qué más? Buenas tardes, muchas gracias. Profe, no, pues básicamente como usted lo pone ahí, era un hombre que estaba básicamente en controles de hipertensión arterial y traía pues como su electrocardiograma, nos contaba pues como la parte de la historia de unos ortostatismos ahí al pararse de la cama como tal, eh, y pues ya tenía unos antecedentes pues como de pérdidas de la memoria aportadas pues como por la familia, una queja subjetiva de memoria alta. Sí, estas son observaciones valiosas que a veces se nos pasan por alto en nuestros pacientes, pero cada vez tenemos pacientes de edad y se nos olvida de preguntar cómo es su sueño, cómo es la parte cognitiva, y esta parte es interesante porque pues sabemos de que hay algunos trastornos cardíacos que se relacionan con trastornos cognitivos, fibrilación auricular y situaciones que pueden llevar a fibrilación auricular. Justamente son una de las razones por las cuales insistía el doctor Martínez Celes
sobre el síndrome de alteración de conducción intraauricular. Eh, ¿Qué te pareció este electrocardiograma? ¿Qué te llamó la atención en principio de este electrocardiograma, David? Bueno, pues digamos como tratándolo de leer de manera ordenada, pues tiene un ritmo que en términos generales se ve de características pues como sinusales, un PR constante, unas ondas P positivas. Sin embargo, cuando uno está haciendo como esa misma evaluación de la P y se va a la cara inferior, empieza a ver que en D2, D3 y ABF las características de la onda P se empiezan a tornar anormales y no siendo completamente positivas, sino que al final de la onda P pues tienen un componente negativo, lo cual pues es algo que nos debe llamar la atención porque claramente no es algo normal. Y ahí es donde pues comienza a aparecer lo que usted mencionaba pues de la conferencia que tuvimos con el doctor Martínez ayer durante la semana pasada, en donde él nos comentaba sobre estos trastornos de la conducción, donde, pues, digamos, cuando hay un bloqueo interauricular avanzado y evaluamos esa onda P, lo que vemos es que si bien en la aurícula derecha la conducción se da de manera normal, en la aurícula izquierda la conducción se da de manera inversa, entonces se ve una segunda porción negativa en la cara inferior, pues apareciendo lo que es como el bloqueo interauricular, que se ha relacionado con diferentes tantos trastornos del ritmo y su aparición sobre el tiempo, como incluso con trastornos cognitivos, presencia de ACVs criptogénicos, entre otros. Perfecto. Entonces, esa es la reflexión. Mire, está disponible la grabación de esta conferencia. Los que estén interesados le pueden escribir a Nicolás o a mí y yo se los comparto, porque realmente es una conferencia muy, muy linda, muy didáctica, em, y nos enseña a mirar con mucho juicio, con más detenimiento la onda P, porque fácilmente, y él viene investigando esto, estos pacientes que tienen alteración de la conducción intraauricular tienen un alto riesgo de desarrollar demencia, de desarrollar fibrilación auricular y de tener en el futuro alteraciones de enfermedad cerebrovascular. Que aquí hay una cantidad de cosas interesantes y nos contaba cómo está también en el proceso de meterle a esta información. Ellos tienen unas bases de datos sorprendentes, la inteligencia artificial para de pronto tener unos scores que nos permitan determinar los riesgos de que estos pacientes desarrollen este tipo de alteraciones, fibrilación auricular en el futuro o demencia, bueno, que es bien importante. De manera que esa era la reflexión que queríamos afianzar y que ustedes y todos nosotros miremos juiciosamente la onda P. Uno dice, "Ah, este es un ritmo sinusal", pero se olvida de que aquí hay algo más, de que hay una duración mayor de 120 milisegundos de la onda P y hay una fase negativa de la onda P en la cara inferior que le hace a uno precisamente pensar de que está ocurriendo este bloqueo, de que no funciona bien el haz de Ashman y entonces se tiene que despolarizar primero la aurícula derecha, llegar a la parte basal de la aurícula y despolarizar la aurícula izquierda y por eso da esta onda P bifásica que caracteriza la alteración de conducción intraauricular. David, adelante. Profe, y respecto también a la pregunta que usted nos ponía ahí en el caso sobre la diferenciación entre el bloqueo interauricular y y la dilatación auricular izquierda, pues creo que es la oportunidad para hablar también como de la fuerza terminal de la onda P, que nos ayuda un poco a diferenciar en teoría, aunque uno puede tener piojos, pulgas y garrapatas, o sea, uno puede tener dilatación auricular izquierda y un bloqueo interauricular, claro, pero cuando uno encuentra una fuerza terminal que es mayor a 40, haciendo pues como una relación de más de 0.1 milivoltios por 40 milisegundos, eso también sugiere que puede haber una dilatación auricular izquierda y pues también es importante comentarlo. Perfecto, David. Muchísimas gracias por complementar ese detalle. No sé si los entes tienen alguna observación para hacer.
Estos fueron los mensajes finales que nos dejó el profesor Manuel Martínez Celes. La presencia de bloqueo interauricular aumenta con la edad, es tener eso en cuenta. Cada vez tenemos una población más anciana, es un precursor de fibrilación auricular, se asocia a extrasistolia auricular, pero tengamos en cuenta solicitar Holter. En edad extrema, solo una cuarta actividad eléctrica auricular normal. Fíjense ustedes, esa parte es muy importante en los grandes, los centenarios. Aumenta el riesgo de ictus, de FA, deterioro cognitivo y muerte. Papel esencial de fibrosis, entidad distinta, dilatación auricular. Entonces, aquí muy posiblemente está metido y por eso la FA y que eso diferencia probablemente de lo que pueda pasar de dilatación auricular en los deportistas. Y aquí viene la pregunta, ¿será que es pertinente utilizar desde el momento del diagnóstico de bloqueo interatrial avanzado la anticoagulación? Y esa reflexión de envejecimiento y deterioro cognitivo en esos pacientes, mirar muy juiciosamente el electrocardiograma para buscar estos signos. Bueno, creo que de pronto tenemos eh, un momentico, Lía, de pronto aprovechamos estos 5 minutos y les cuentas a todos por qué te llamó la atención este caso que compartiste, que creo que vale la pena que también nos cuentes cómo enfocarlo. Hola, profe, buenos días a todos. Sí, es un paciente que pues yo conocí en el servicio, en la hospitalización durante el procedimiento. 51 años con antecedente de hipertensión arterial, una taquicardiomipatía con una fracción de eyección reducida en 30%, estructuralmente con una aurícula izquierda severamente dilatada, un volumen indexado de 52, y se documentó una fibrilación auricular y un flóter auricular. Ese paciente se motivó para el aislamiento de venas pulmonares y durante el procedimiento se le hizo ablación del istmo caotricuspidio para el manejo del flóter. En el procedimiento tuvo, después de que se terminó la ablación, quedó en un ritmo nodal con una frecuencia de alrededor de 45, por eso pues, se le dejó un introductor de marcapaso y estuvo vigilado en la unidad de cuidados intensivos. El paciente asintomático sin signos de bajo gasto. Luego de más o menos 48 horas retornó a ritmo sinusal y se le dio salida pues con la anticoagulación, pero sin beta bloqueador y sin antiarrítmico. Lo vimos en la consulta un mes después. El paciente asintomático refería que él tiene un pulso oxímetro en su casa y que frecuentemente se toma la frecuencia cardíaca y tenía registros alrededor de 140 y 150. Cuando en efecto lo revisamos en el consultorio, tenía frecuencias de 150, 145, y decidimos tomarle un electrocardiograma, que es ese electrocardiograma que le compartí, profe. Entonces, pues llama la atención en el electro, cuando uno mira, pues es una frecuencia aumentada, más o menos en 150 con un complejo QRS ancho. Sin embargo, entonces vemos un eje desviado a la derecha, una morfología RR' en B1, una onda S empastada en B5 y B6 que nos hace empezar que el paciente tenga pues un bloqueo completo de rama derecha. Y cuando uno revisa la línea de base a Y nivel un eje de... izquierdo, ¿no? Y un eje izquierdo, que sería un bifascicular, ¿no? De los dos fascículos, ¿cierto? ABF. AF negativo, sí. Entonces, cuando miramos la línea de base, entonces, sobre todo en la pared inferior de 2 de 3 y ABF, nos llama la atención pues la morfología que nos retorna justamente como a una línea isoeléctrica, sino que pues nos recuerda a las ondulaciones o las ondas F típicas del flóter. Entonces esa fue la consideración con ese paciente, que tuviera un flóter auricular, en un paciente con un bloqueo de rama previo. Ya conocíamos el electro de base de él, que no sé si lo tiene, profe, allí, donde ya conocíamos ese trastorno de la conducción intraventricular. Entonces fue un poquito pues, más fácil interpretar el electrocardiograma. Entonces consideramos que el paciente estaba con un flóter auricular de conducción 2x1, y lo motivamos para una nueva cardioversión eléctrica sincronizada. El paciente tenía más o menos un mes después del procedimiento, en donde la probabilidad de
de que aparezcan arritmias supraventriculares, incluso la fibrilación auricular es alta, y en donde se hacen pues intervenciones con la intención de retornar al paciente a ritmo sinusal, y fue la consideración que se hizo. Perfecto. Lía, nuevamente como mensaje a todos, si este paciente llega a urgencias y uno tiene dudas y no le queda claro de esa posibilidad diagnóstica, el hacerle una maniobra vagal y tomarle un electrocardiograma mientras se hace la maniobra vagal, porque le permite a uno que se queden mirando las ondas de Flotter, desaparecen los complejos QRS y eso nos permite afinar el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, completamente. O lo otro que se puede hacer, si eso no funciona, el uso de adenosina también con la intención de enlentecer la conducción del nodo auriculoventricular y poder mirar la actividad auricular con más claridad. Perfecto. ¿Algo más en el futuro de este paciente, en el pronóstico? Profe, está pendiente la realización de la cardioversión, se programó para hacerla de manera ambulatoria. Él estructuralmente tiene una aurícula que está dilatada, tiene un volumen indexado alto, la probabilidad de la recurrencia de la arritmia, a pesar de que es adherente como las otras intervenciones, igual es alta. Pues toca seguirlo estrechamente en el tiempo a ver qué otras intervenciones se plantean con él. Perfecto. Bueno, Lía, muchísimas gracias por compartir detalles de tu aprendizaje. Todos ganamos de eso. Eh, Son las 8 de la mañana. Si hay algún comentario de parte de ustedes, de parte de mis compañeros, muchas gracias por compartir estos casos que, como ven, todos nos beneficiamos. Sigan pasándome aquellos casos en los cuales ustedes tienen aprendizaje para que los podamos socializar en estas reuniones. Una buena semana. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias.